Ahora sí que estamos en disposición de abordar el estudio del acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Qué es? ¿Cómo se define el AEP? Se puede definir como un proceso paraconcursal, que no llega a ser una verdadera mediación, pero sí que implica una desjudicialización de los procesos de insolvencia, siempre y cuando revistan una menor dificultad, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico. Es un híbrido que participa de una doble naturaleza, de la naturaleza del proceso de mediación y de la naturaleza del proceso concursal. Y lo más importante, se presenta como una alternativa real y efectiva al concurso de acreedores. Se regula en el título 10 de la Ley Concursal en los artículos 231-242 bis, con lo que se cierra la norma, así como también en los artículos 178 y siguientes de la misma norma. Los aspectos más relevantes de esta ley, que entró en vigor el 30 de julio de 2015, pueden sintetizarse como sigue. Como primer punto, vamos a hacer referencia a la legitimación activa. ¿Qué hace la ley de segunda oportunidad? La ley de segunda oportunidad amplía enormemente la legitimación para poder solicitar la apertura del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos. Y esa legitimidad va a ser para la sociedad, para la persona jurídica, para la persona física que desempeña alguna actividad profesional, pero también para la persona física que no sea profesional. También es muy innovadora la ley porque elimina supuestos de exclusión que sí que estaban en la ley de emprendedores. Así se va a poder solicitar el AEP aun en el caso de que una sociedad, estando obligada a ello, no esté inscrita, aunque no se hayan presentado cuentas anuales, aunque no se haya llevado oportunamente la contabilidad a pesar de haber obligación para ello y aunque se haya declarado el concurso de cualquiera de los acreedores. Se requiere, eso sí, una situación de insolvencia actual o inminente, artículo 2 de la Ley Concursal. Y siempre ha de tratarse de procesos de insolvencia de menor complejidad y los cifra la ley. Para personas físicas, que el activo no supere los 5 millones de euros y para personas jurídicas que no tengan más de 50 acreedores y que tanto el activo como el pasivo no superen ese umbral de 5 millones de euros. También se exige que haya bienes suficientes para satisfacer los gastos propios de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos. Como cuarto punto, no tendrán legitimación. No ya que no tenga legitimación, sino que tienen la posibilidad precluida. Aquellas personas que en los 10 años anteriores hayan sido condenados por sentencia firme, cosa juzgada formal y material, por haber cometido delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, contra Hacienda, contra la seguridad social, contra los derechos de los trabajadores. Y también se establece la Ley 28 de julio de 2015 que tampoco se podrá solicitar el AEP en aquellos casos en los que en los 5 años inmediatamente anteriores haya habido una homologación judicial de un acuerdo de refinanciación, un anterior AEP o un concurso. 5 años anteriores. En este caso, la ley de segunda oportunidad endurece el criterio que había adoptado el legislador en la ley de emprendedores de 2013, ya que aumenta ese plazo en 2 años, pasa de ser de 3 a 5 años. En cuanto al nombramiento de mediador concursal, otra de las reformas que establece la ley de segunda oportunidad es que el mediador concursal se solicitará al registrador mercantil correspondiente al domicilio del deudor, siempre que se trate de sociedades y cuando se trate de empresarios inscribibles. Si nos vamos al artículo 81 del Reglamento de Registro Mercantil, el único empresario individual que tiene obligación de inscribirse es el naviero. En el resto de casos se deberá solicitar ante el notario del domicilio del deudor. Otra novedad es que las personas físicas, empresarios y las sociedades también lo podrán solicitar el inicio del expediente de AEP ante las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación, con absoluta independencia de que hayan asumido o no, y esto es importante, funciones de mediación. En todo caso, estarán obligados a asumir esas funciones de mediación y a incoar el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos. Se mantiene el sistema consistente en nombrar según un sorteo aleatorio de letra al mediador del registro de mediadores e instituciones de mediación del Ministerio de Justicia, salvo que se trate de las cámaras de comercio, en cuyo caso directamente asumirán funciones mediadoras. En cuanto a la remuneración, en la disposición adicional segunda de la Ley de 28 de julio de 2015 se prevé una reducción de hasta un 70% cuando se trate de concurso de persona física, de persona natural, que no desempeña actividad profesional alguna.
de hasta un 50% cuando se trate de persona física que sí desempeña esa actividad y de hasta un 30% cuando se trate de sociedad, según las bases retributivas del Real Decreto de 6 de septiembre del año 2004. También hay un paquete importante de novedades formales y documentales. Se pueden concretar o sintetizar como sigue. En primer lugar, se prevé por la ley concursal la creación de un formulario normalizado que se aprobará según orden del Ministerio de Justicia. Pues bien, la orden ministerial ya está proyectada, ha sido informada por el Consejo General del Poder Judicial, exige identificación del solicitante de la AEP, inventario de bienes, es decir, de todo su patrimonio, y lista de acreedores que permitan conocer la entidad de su crédito y cómo va a afectar en el futuro a la AEP. El Consejo General del Poder Judicial ya ha informado el formulario y en sus conclusiones establece que deja fuera a las personas jurídicas y que debe utilizar un lenguaje más asequible, completo, claro y sencillo. Pero con absoluta independencia del contenido que finalmente se determine para el formato, hay que entender que en el caso de incumplimiento de la AEP necesariamente se va a declarar el concurso consecutivo. Luego, lógicamente, si ante el fracaso de la AEP se va a declarar el concurso consecutivo, y además la ley concursal es muy clara, porque la ley concursal dice que el juez automáticamente, inmediatamente declarará el concurso consecutivo. Luego, lógicamente, habrá que incluir a la AEP aquella documentación mínima del artículo 6 que se considere necesaria para que pueda ser viable o se pueda llevar a cabo un proceso vital normalizado del propio concurso consecutivo. Se podría limitar a la memoria expresiva de toda la actividad económica de los últimos 3 años, causas de estado de la insolvencia, qué ha generado esa situación de insolvencia, una propuesta completa de acuerdo de AEP, si fuese persona física, régimen económico matrimonial, si fuese persona jurídica, identificación de socios, administradores, auditores de cuentas, inventario de bienes y derechos, valor actual, gravámenes y cargas, relación de acreedores, vencimiento, garantías personales y reales, plantillas de trabajadores y, si lo hubiere, representantes de los mismos. Y si estuviera obligado a llevar contabilidad, también se podrá aportar cuentas anuales, informe de gestión e informes de auditoría de los últimos 3 años. Esto viene de cara a facilitar el ulterior concurso consecutivo sin que el juez tenga que estar pidiendo en ese momento procesal documentación nueva al mediador concursal. También se establece por la ley un único plazo de subsanación de 5 días. Se suprime la necesidad de publicar el AEP en el BOE, siendo suficiente su publicación en el registro público concursal. También se establece en la ley de segunda oportunidad que cuando la vivienda pertenezca a ambos cónyuges, en el caso de vivienda habitual, solo se podrá solicitar la apertura del expediente de AEP por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Sin embargo, la principal crítica que se hace a esta disposición en concreto es que precisamente será necesaria cuando no haya una situación de condominio, de copropiedad. Deberá darse cumplimiento a este mandato legal cuando pertenezca solo a una parte de la pareja y la otra se pueda ver afectada por el AEP. En ese caso habrá que recabar también su consentimiento. En cuanto a la convocatoria, una vez que el mediador ha aceptado el cargo, tiene un plazo de 10 días para convocar a los acreedores a una reunión. La reunión se celebrará en un plazo máximo de 2 meses siguientes. Y se regulan 2 especialidades. En primer lugar, que ya el acreedor hipotecario no puede decidir su incorporación voluntaria, sino que obligatoriamente tiene que concurrir y el mediador concursal tiene la obligación de convocarlo a esa reunión. Y también deberá convocar a los titulares de derecho público, aunque no vayan a verse afectados, que no se verán por el acuerdo extrajudicial de pago. Sí que tienen obligación de estar en esa reunión. En cuanto a los efectos de la apertura del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, hasta ahora a la persona física no se le extendían aquellos beneficios de los que disfrutaba la persona jurídica al declararse su situación concursal. ¿Por qué? Porque declarado el concurso, cuando estamos en presencia de bienes necesarios para el ejercicio de la actividad económica ordinaria de la entidad, no se podía llevar a cabo ningún tipo de ejecución respecto de ese bien. Cuando se trataba del concurso de persona física, ¿qué ocurría? El principal bien de una familia, ¿cuál es? Su vivienda habitual. La vivienda habitual, por propia definición, no se destina a ninguna actividad económica ni profesional. Luego, no estaba protegida por esa suspensión en cuanto a ejecución. Tampoco se beneficiaba la persona física que tenía su casa gravada con hipoteca de la suspensión del devengo de intereses, ya que en todo caso los mismos se podían exigir hasta el alcance de la garantía.
Tampoco se beneficiaba a la persona física de las ventajas de la figura del empresario de responsabilidad limitada que fue creada por la Ley 14/2013 de emprendedores. Por ello, esta ley de segunda oportunidad reviste una importancia esencial. ¿Y por qué es tan importante? Porque establece un plazo de 3 meses en los que no se podrá iniciar ningún proceso de ejecución que tenga como objeto la vivienda habitual de la persona física, ni tampoco su continuación. Así también tampoco se podrá ni iniciar ni continuar ningún proceso de ejecución de bienes que estén afectos a la actividad empresarial o profesional que desarrolle la persona física. Cuando recaigan sobre otro tipo de bienes, se permite iniciar la ejecución, pero inmediatamente se paraliza hasta que no transcurra el plazo de 3 meses. Otra medida muy importante que arbitra la ley de segunda oportunidad es la exclusión ope legis por mandato legal del devengo de intereses, y ello durante todo el plazo que dure la negociación de la AEP. Mientras dure la negociación de la AEP no se devengarán intereses. Así se impide que la deuda siga aumentando y que se dificulte el éxito del acuerdo y de la ejecución del mismo. Hay que tener en cuenta que esta limitación solo se refiere a los créditos que se vayan a ver afectados por el AEP, por lo que en principio no puede predicarse de los créditos de derecho público excluidos del acuerdo y que en un principio siguen devengando intereses. En cuanto a los efectos que el inicio del expediente tiene para el deudor solicitante, con la anterior regulación, con la ley de emprendedores, no se le permitía pagar con tarjetas ni con cualquier otro tipo de medio electrónico de pago, tampoco se le permitía pedir crédito. Eso se suprime con la ley de segunda oportunidad. Se le permite hacer cualquier tipo de actividad que sea la actividad propia del giro o tráfico habitual de su actividad. Aquí se plantea el problema de la transmisión de bienes. Yo entiendo que en todo caso el mediador concursal deberá ser muy estricto, muy pulcro, y deberá en todo caso controlar todas y cada una de las transmisiones, que en todo caso deberán contar con su consentimiento cuando se trate de la transmisión de bienes inmuebles. En cuanto a la propuesta ya del acuerdo, con una antelación de 20 días a la celebración de la reunión, el mediador concursal tiene la obligación de presentar una propuesta de AEP a los acreedores. Y además, la ley de segunda oportunidad lo que viene a establecer o a regular es una actuación muy libre para el mediador. El mediador va a tener un amplísimo margen de actuación. ¿Y por qué va a tener ese margen tan amplio? Porque va a poder establecer en su acuerdo de AEP plazos de espera de hasta 10 años, en contraposición a los 3 que regulaba la ley de emprendedores. No se establece ningún tipo de límite a las quitas, pueden regularse quitas sin ningún tipo de límite. Ello frente al límite del 25% que se regulaba en la ley de emprendedores. Se permite en el AEP, en el propio acuerdo extrajudicial de pagos, un acuerdo para concursar, un acuerdo extrajudicial. Se permite que se conviertan deudas en acciones y participaciones, y también la conversión de deuda en préstamos participativos, obligaciones convertibles y otros instrumentos financieros. En el caso de conversión, siempre será necesario que se lleve a cabo un aumento de capital social que deberá adoptarse para la mayoría prevista en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tanto para sociedades limitadas como para sociedades anónimas. En cuanto a la dación en pago, se prevé que el mediador concursal en el AEP acuerde directamente la dación en pago para poder saldar toda o parte de la deuda de un acreedor. Lo que no podrá el mediador en su AEP será acordar la liquidación global íntegra del patrimonio del deudor. Una vez que ha sido confeccionada, elaborada la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores, a los que se le deberá entregar la misma con un plazo de antelación de 10 días, podrán hacer propuestas de acuerdo alternativas o modificaciones de las que ya le haya presentado el mediador concursal. Transcurrido ese plazo de 10 días, ya se presenta la propuesta definitiva de acuerdo extrajudicial de pagos. Otro aspecto muy importante de la ley de segunda oportunidad es que se establece una obligación de los acreedores de acudir a la reunión para la aprobación del acuerdo extrajudicial de pagos y deben manifestar bien su aprobación o bien su oposición en otro plazo de 10 días. ¿Y por qué ello es importante? Porque aquellos acreedores que no asistan a la reunión y que no manifiesten con esa antelación de 10 días si aprueban el acuerdo extrajudicial de pagos o si no lo aprueban, que se oponen al mismo, directamente en el caso de que se declare el concurso consecutivo, el mediador concursal subordinará íntegramente esos créditos, van directamente a ser clasificados como subordinados.
Ese acuerdo extrajudicial de pagos ya definitivo no tiene tal carácter definitivo porque tiene otra oportunidad de ser modificado en la reunión, pero siempre y cuando no afecte aquel plan de pago que haya sido aceptado por los acreedores que han manifestado su aceptación plena y no acuden a la reunión por ese motivo. Para la aprobación del acuerdo extrajudicial de pagos se regulan una serie de mayorías. Así, se exige que voten a favor del mismo un 60% del pasivo, consistente en créditos que van a verse necesariamente afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos, aquellos que no tengan garantía real y aquellos créditos que excedan de lo garantizado por la garantía real. En este caso, de mayorías de 60%, se podrán establecer esperas no superiores a 5 años y quitas no superiores al 25%. También se permite la conversión de la deuda en préstamos participativos. Y en el caso de que voten a su favor el 75% del pasivo, tanto de los créditos que vayan a verse afectados, de aquellos que no tengan garantía real o de aquellos créditos, la parte de crédito que exceda de esa garantía, si vota a favor del acuerdo un 75%, se podrán establecer quitas entre 5 y 10 años como máximo y esperas superiores al 25%. Si finalmente la propuesta del acuerdo extrajudicial de pago fuera aceptada, fuera aprobada con las mayorías que exige la ley de segunda oportunidad, automáticamente se otorgará escritura pública, se elevará a escritura pública, se lleva a cabo el cierre del expediente, se comunica al juzgado competente y se publicará en el registro público concursal. ¿Qué ocurre si el acuerdo no es aprobado? Si finalmente, a pesar de la labor del mediador, el AEP no es oportunamente aprobado, no es aceptada esa propuesta de acuerdo, podrá solicitar con carácter inmediato al juez competente la declaración del concurso consecutivo o, en su caso, también podrá solicitar la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos establecidos en el 176 bis de la ley. ¿Cuáles son los efectos para el acreedor hipotecario? Pues bien, la Ley de Segunda Oportunidad de 28 de julio de 2015 mantiene un trato privilegiado, preferencial para el acreedor hipotecario. ¿Y por qué mantiene este privilegio? Lo mantiene por el siguiente motivo. Si el acreedor hipotecario vota a favor del acuerdo, queda plenamente vinculado por él mismo. Pero si no vota a favor del acuerdo extrajudicial de pagos, no se va a ver afectado en aquella cuantía del crédito que está cubierta por la garantía. Lo que cubre la hipoteca nunca se va a poder ver afectado por lo que se acuerde en el AEP. Sin embargo, el resto de crédito no cubierto por la garantía sí podrá verse afectado cuando el AEP haya sido votado por mayorías reforzadas. ¿Cómo se refuerzan estas mayorías del pasivo? Incrementándolas en un 5%. Antes se ha hablado de la mayoría del 60% y del 75%. Ahora se exige un 65%, esperas hasta 5 años y quitas hasta el 25% y un 80% del pasivo de esperas entre 5 y 10 años y quitas superiores al 25%. Otra de las novedades de la Ley de Segunda Oportunidad es la situación del fiador y del responsable solidario del deudor. ¿Qué ocurría en la Ley de Emprendedores? En la anterior regulación, en la Ley de 2013, era indistinto si se votaba a favor del acuerdo o si no se votaba a favor del acuerdo. Seguían subsistiendo las fianzas, las responsabilidades solidarias y no quedaban atemperadas por ninguna vía. Ahora, en el caso de acreedores que no hayan acudido a la reunión o que acudiendo hayan votado en contra, sus garantías, sus avales o las garantías que tengan de carácter solidario quedarán incólumes. Pero aquellos que hayan votado a favor, en ese caso esos fiadores pueden ver su responsabilidad o totalmente extinguida o limitada. Y dice la ley literalmente, según se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. Luego habrá que ir a cada caso concreto y determinado. Cuando se trata de personas físicas que no desarrollan ninguna actividad empresarial, el artículo 242 bis de la ley concursal establece una serie de especialidades. Estas especialidades se concretan en los siguientes puntos. En primer lugar, en este caso, la solicitud siempre deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor. El notario de oficio debe comunicar la apertura de las negociaciones al juzgado que sea competente para la ulterior declaración del concurso consecutivo. El notario tiene la obligación de darle impulso
a las negociaciones que se lleven entre el deudor y los acreedores. El notario decide si asume directamente las funciones de mediador concursal o, tras analizar la documentación que oportunamente le aporte el deudor, decide designar un mediador concursal. Es un nombramiento potestativo para el notario. El plazo para determinar qué créditos existen, cuáles son las cuantías de esos créditos y convocar la reunión se reduce a 15 días, desde que les sea notificado la solicitud de inicio del expediente de la AEP. En el caso de que haya designado mediador, ese plazo para el nuevo mediador concursal será de 10 días. La reunión, en todo caso, deberá celebrarse en el plazo de los 30 días siguientes. También habrá, en este caso, una propuesta de acuerdo que se remitirá a los acreedores para que la estudien durante un plazo de 15 días. Y los acreedores podrán decidir si presentan un acuerdo extrajudicial de pago alternativo o si introducen alguna modificación al que ya ha sido realizado, al que ya ha sido elaborado por el mediador. En este caso, se limitan las posibilidades del propio mediador. ¿Por qué? Porque el mediador aquí tiene un menor margen de maniobra. Solo podrá hacer uso de las medidas previstas en las letras A, B y C del artículo 236, que son esperas hasta 10 años, las quitas, eso sí, sin ningún tipo de límite, y cesión de bienes y derechos para el pago total o parcial de créditos. Otra novedad, como ya habíamos dicho con anterioridad, una de las principales novedades de la ley de segunda oportunidad es que durante ese plazo de 3 meses no se puede llevar a cabo ninguna ejecución, ni iniciarla ni continuarla cuando se trate de la vivienda habitual. En este caso, cuando se trata de persona física que no desempeña ninguna actividad profesional, ese plazo se reduce de 3 meses a 2 meses. Luego, solo durante ese plazo de 2 meses no se podrán llevar a cabo esas ejecuciones hipotecarias. ¿Qué ocurre si el notario considera que, transcurrido el plazo de 2 meses, es imposible, inviable llegar a un acuerdo o que no se han alcanzado las mayorías que exige la ley? En ese caso, se solicitará la declaración del concurso consecutivo y está obligado aquí, en este caso, tanto el mediador como el notario, a remitir al juez un escrito de conclusiones de cómo ha acontecido todo el expediente, todo el desarrollo del expediente del acuerdo extrajudicial de pagos. Otra especialidad es que en el concurso consecutivo de la persona física que no desempeña actividad profesional, directamente se apertura la fase de liquidación. También se establece que las actuaciones notariales y registrales no devengarán retribución arancelaria. Sin embargo, ello entra en contradicción con otra norma de la ley concursal operada por la ley de segunda oportunidad, ya que dice que en el caso de que el notario asuma funciones de mediador concursal, su retribución será la prevista para los mediadores concursales. Entonces, ¿qué ocurre con el arancel? ¿Se genera algún tipo de retribución o no? En el caso de registradores, la respuesta es clara. No se generaría ningún tipo de retribución arancelaria, pero en el caso de los notarios no operaría siempre esta limitación. ¿Por qué? Porque si el notario potestativamente, como la ley se lo permite, decide asumir la función de mediador concursal, sí tendrá derecho a esa remuneración. En caso contrario, si el notario decide llamar de la lista del Ministerio de Justicia a un mediador concursal, en este caso no se generaría ninguna retribución arancelaria, es decir, aquí la exención sí sería plena. Entrando ya en el análisis del concurso consecutivo, se regula en el artículo 142 de la ley concursal, en aquellos casos en los que no haya sido posible alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, que no haya sido aprobado, o que habiendo sido aprobado no se le ha dado cumplimiento al acuerdo extrajudicial de pagos, o que haya sido declarado anulado, tanto el mediador como cualquier acreedor como el propio deudor pueden solicitar al juez la declaración del concurso consecutivo. Pues bien, el concurso consecutivo se regulará por la normativa propia del concurso abreviado, pero con importantes especialidades que introduce la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo pueden resumirse estas novedades? Pues pueden sistematizarse como sigue. En primer lugar, y como diferencia a la modificación que introdujo la Ley 14/2003, ahora se permite un nuevo convenio, es decir, cuando
el acuerdo extrajudicial de pagos haya tenido como deudor a persona física empresaria, en este caso no se apertura el concurso consecutivo en la fase de liquidación, sino que se permite presentar un nuevo convenio, es decir, se le está dando al deudor una segunda oportunidad de poder conveniar todo su proceso de quiebra, todo su proceso de insolvencia, lo cual hace todavía más interesante todo este procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos. Existen claramente dos oportunidades para llegar a acuerdos con los acreedores. En el caso de concurso consecutivo de persona física, como ya se ha establecido, directamente se abre la fase de liquidación, entendiendo que aquí se le podía haber dado también la oportunidad a la persona física de tener una segunda oportunidad de conveniar. Otra novedad muy importante es la calificación de los créditos de personas especialmente relacionadas con el concursado, es decir, de los insiders. ¿Qué ocurre con los insiders en el caso del concurso consecutivo? Pues bien, introduce esta ley otra novedad muy importante y muy interesante, y no solo para esta clasificación, sino para ulteriores clasificaciones. El párrafo segundo, ordinal 2 del artículo 93 de la ley concursal, leo, establece: los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y aunque hayan asumido cargos de administración por razón de la capitalización, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten. Tampoco tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo extrajudicial de pagos, una AEP, por aquellas obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad, salvo que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición. Pues bien, la ley de segunda oportunidad abre una vía altamente interesante, no solo respecto de los que hayan capitalizado deuda en el proceso de AEP, sino de otro tipo de insiders. ¿Qué ocurre cuando una persona física, ya sea una persona natural que no desempeña actividad empresarial o una persona física que desarrolla una actividad profesional, qué ocurre cuando se encuentra en una situación de apuros financieros? ¿A quién suele acudir la persona física? Pues acude a las personas más cercanas, a su pareja, padres, hijos, es decir, personas cercanas a la figura del deudor. ¿Qué es lo que ocurre? Dice el artículo 92, párrafo 5 de la ley concursal que los créditos de los que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente se subordinarán, excepto los comprendidos en el artículo 91.1, cuando el deudor sea persona natural, y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93, 2, 1 y 3, que reúnan las condiciones de participación del capital. ¿Cuáles son las personas especialmente relacionadas con el deudor? Artículo 93 de la ley concursal. El cónyuge, quien haya tenido una relación análoga de afectividad o quien haya sido pareja de hecho inscrita dentro de los 2 años anteriores a la declaración de la situación concursal, los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas anteriormente mencionadas, así como cónyuges de ascendientes, descendientes y hermanos. Esto es una situación manifiestamente injusta. ¿Por qué? Porque el cónyuge que presta dinero al concursado, persona física, ve automáticamente su crédito por disposición legal, por mandato legal, subordinado en el informe de la administración concursal. Esta discriminación, que es una discriminación negativa, también responde a la distinta posibilidad de líneas de crédito. ¿Por qué? Porque una sociedad tiene distintas líneas de crédito que no tiene una persona física o a las que no tiene acceso una persona física. Y en este caso también los consumidores también se encuentran en una situación que les perjudica esa situación respecto a la persona jurídica. Aquí, tanto los administradores concursales como los jueces tenemos que plantearnos si estamos ante una presunción juris tantum que admita prueba en contrario en un incidente concursal o si estamos ante una presunción juris et de iure. El artículo 1250 del Código Civil dice que los favorecidos por una presunción nada tendrán que acreditar. Luego, a sensu contrario, los perjudicados sí pueden llegar a oponerse y sí pueden practicar la prueba que sea necesaria tendente a destruir esa presunción legal. Es una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, aquella que establece la prohibición de presunciones legales de naturaleza absoluta.
están prohibidas, de suerte que cuando el legislador quiera una presunción iuris et de iure deberá expresarlo y conferirle ese valor. Si nada expresa, deberíamos entender que estamos ante una presunción iuris tantum. Ello aplicado al artículo 92 y al concurso consecutivo que dimana de un acuerdo extrajudicial de pagos, determinaría que, con independencia de la labor de la Administración concursal, que la Administración concursal aplicaría la ley y calificaría el crédito como determina la ley concursal, en todo caso, entiendo que se podría litigar, se podría acudir al juez del concurso y destruir esa presunción legal de fraude. Alegar que estamos ante un préstamo que ha tenido lugar en buena lid, de buena fe, para intentar que una persona física supere una situación de quiebra personal o de quiebra familiar y, por lo tanto, que no le sea subordinado el crédito. Así ocurre tanto en el derecho alemán, en el que el administrador determina justo en el año anterior a la situación de declaración de quiebra si se anulan o no los negocios del Nastende Personen, o en el derecho norteamericano, en el que el juez también determina en el año anterior, en el año previo a la declaración del concurso, la calificación de cada crédito del insider, no dotándolo de un tratamiento general a todos ellos. Otra de las novedades que introduce la Ley de Segunda Oportunidad en cuanto a la clasificación en el concurso consecutivo, y como ya se ha establecido, es que aquellos acreedores que no acudan a la reunión convocada por el mediador concursal o que aun acudiendo a esa reunión no formulen esa oposición o no se manifiesten sobre su aprobación, directamente su crédito será subordinado. Una mejora que comporta también la ley de 28 de julio de 2015 es la relativa a los informes de valoración, de suerte que, si durante todo el proceso de acuerdo extrajudicial de pagos se han llevado a cabo tasaciones de bienes realizadas por entidades homologadas por el Banco de España e inscritas en el registro que a tal efecto se lleva en el Banco de España en los 12 meses anteriores, o cuando se trate de bienes muebles en los 6 meses anteriores por expertos independientes, declarado el concurso consecutivo, no se tendrán que hacer nuevas valoraciones, sino que valdrán las ya realizadas en el acuerdo extrajudicial de pagos. Ahora bien, si concurrieran nuevas circunstancias que modifiquen esencialmente, significativamente esa valoración, sí que deberá aportarse una nueva valoración de entidad homologada e inscrita en el registro que se lleva a tal efecto en el Banco de España o por experto independiente si se tratare de bien mueble. Hay que tener en cuenta que el coste de los informes y valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la retribución del administrador concursal, salvo algunas excepciones. El mediador concursal deberá presentar el informe del artículo 75. Si recayera por causa justificada el cargo de administrador en persona distinta del mediador concursal o la solicitud de concurso se hubiere presentado por el deudor o por un acreedor, el informe se presentará en 10 días. En caso de concurso consecutivo de persona física, aun a pesar de que el AEP no haya sido exitoso no haya aprobado, se permite el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, siempre que haya buena fe. Y aquí hay una presunción legal, porque se presume siempre que hay buena fe cuando se haya instado la apertura del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, se hayan abonado en los créditos contra la masa y los privilegiados hasta donde alcance la garantía. Todos los gastos del expediente que se tramita para intentar alcanzar ese acuerdo extrajudicial de pagos, todos los gastos del AEP tendrán la consideración de créditos contra la masa. El plazo de 2 años para determinar los actos de rescisión ya en la fase concursal se contarán desde la solicitud del deudor del inicio del acuerdo extrajudicial de pagos al registrador mercantil o notario o a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Otra novedad muy importante de la Ley de Segunda Oportunidad. El acuerdo extrajudicial de pagos válidamente aprobado por las mayorías que se determinan, en ningún caso en el concurso consecutivo podrá ser objeto de rescisión. Tampoco se necesitará que se le reconozca expresamente el crédito a los acreedores que sean titulares de créditos que ya hayan firmado y se hayan mostrado conformes con el acuerdo extrajudicial de pagos. Otra especialidad es que tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, operada por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, la competencia para conocer del concurso consecutivo de personas físicas no comerciantes corresponde a los juzgados de primera instancia. Ello ha sido fuertemente criticado por los sectores más puristas de la jurisdicción,
que equiparan esta reforma a un caballo de Troya que aviesamente se ha introducido en los firmes muros del derecho mercantil, sustrayendo esta competencia, amén del riesgo de criterios y pronunciamientos contradictorios. La valoración global que merece la ley de segunda oportunidad es altamente positiva, muy positiva, pero aún así se pueden hacer una serie de críticas, o mejor dicho, no críticas, áreas de mejora. Estas áreas de mejora son, en primer lugar, que se sigue tratando de forma privilegiada al acreedor hipotecario, cuando realmente en un sistema de fresh start pleno no debería habérsele dado ese tratamiento privilegiado al acreedor hipotecario y haber concurrido como un acreedor más. En segundo lugar, los créditos de derecho público no se van a ver afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos, pero es que más, siguen devengando intereses durante todo el proceso de acuerdo extrajudicial de pagos, lo que puede poner en jaque la efectividad y la utilidad del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos. Otra crítica es la subordinación de los créditos de los insiders de las personas especialmente relacionadas con el deudor, persona física que ya ha sido objeto de desarrollo anterior. Otra crítica es el relativo a las aseguradoras y reaseguradoras. ¿Qué ocurre? El artículo 231 de la ley concursal, por la redacción que le da la ley de 28 de julio de 2015, dice taxativamente: las aseguradoras y reaseguradoras tienen vetado el acudir al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos del título 10º de la ley concursal. Sin embargo, la ley de 14 de julio de 2015, que regula la ordenación y supervisión precisamente de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, modifica el artículo 233. ¿Y qué hace? Le añade un nuevo párrafo, el párrafo 5º del artículo 233, que reza así: en caso de entidades aseguradoras y reaseguradoras, el mediador concursal designado para la AEP deberá ser el Consorcio de Compensación de Seguros. El artículo 168, en el apartado segundo de la Ley de 14 de julio de 2015, dice: el juez, en el supuesto de solicitud de concurso, antes de acordar su declaración, solicitará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o en su caso al organismo supervisor de la comunidad autónoma competente, informe sobre la situación de la entidad y las medidas adoptadas. En el caso de que la Dirección General o el organismo supervisor de la comunidad autónoma competente informe que está sometida a alguna medida de control especial, deberá inadmitir la solicitud de concurso o del mediador concursal. Entonces, las entidades aseguradoras y reaseguradoras pueden acudir y pueden solicitar la apertura del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, o lo tienen totalmente vetado según lo establecido en el artículo 231 de la propia ley concursal. Realmente aquí no hay una respuesta definitiva. La respuesta se está elaborando, desarrollando, de suerte que hay un sector de notarios y registradores que vienen a defender que la ley de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras es de 14 de julio del año 2015 y la ley de segunda oportunidad que modifica el artículo 233 de la ley concursal es de 28 de julio, es decir, unos días posteriores en el mismo mes. Por lo tanto, prevalecerá la segunda norma y no se podrá instar por estas entidades la incoación del acuerdo extrajudicial de pagos. Sin embargo, entiendo que no es una interpretación acorde con el espíritu de la norma ni con la exposición de motivos que desarrolla toda la ley de segunda oportunidad. De suerte que, si se cumplen los requisitos del artículo 231, entiendo que no habría ningún obstáculo para poder solicitar por estas entidades el inicio del proceso de acuerdo extrajudicial de pagos. A pesar de todas las ventajas que supone el acuerdo extrajudicial de pagos, hay una realidad incontestable en los juzgados de lo mercantil de Málaga, y es que, a modo de ejemplo, en el Juzgado Mercantil 1 de Málaga, desde la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad el 30 de julio de 2015, solo se han declarado 4 concursos consecutivos. Es increíble, pero solo han sido 4. De hecho, incluso yo pregunté a los funcionarios si había algún error, que me volvieran a mirar bien en el archivo, a ver si se les podía haber traspapelado, a ver si el registro estaba correcto. Ha acreditado 4 concursos consecutivos. Sirva, por tanto, esta ponencia como sugerencia o como motivación para que se haga uso del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, que en ningún caso precluye la vía judicial. La vía judicial siempre está ahí a través del concurso consecutivo. Al contrario,
la prepara, la fundamenta y supone una herramienta muy útil y completa de cara a solucionar de forma integral los procesos de insolvencia. Para finalizar, y haciendo honor al nombre de la ponencia, todos los operadores jurídicos, administradores concursales, letrados, notarios, registradores, jueces, tenemos la obligación, el deber de dar una oportunidad real a la ley de segunda oportunidad. Muchas gracias por su atención.